Hola Miguel, hola Alicia, un gusto verlos, siempre nos hemos comunicado de manera telefónica, así que un gusto verlos ahora por acá. Claro, Bien, ahora bien, tenemos rostro. Igualmente, tal cual. Francisca, bueno, recientemente reelecta, ¿no? Eso también habla de la renovación de un compromiso en un escenario político gremial muy, muy complejo. Sí, es así, una renovación de mesa ejecutiva eh, de mi persona como secretaria general, pero también de una mesa ejecutiva compuesta ya ahora en su gran mayoría por recién ingresantes a la actividad gremial nacional, sería, ¿no? De la federación. Así que eso también habla muy bien de nuestra federación en el sentido de ir renovándonos, ir pensando en conjunto en este ataque que hay hacia los sindicatos, digo, hay un ataque muy fuerte hacia el sindicalismo, esto de no perpetuarse en los lugares, ¿no? De que es necesario el recambio, es necesario también que quienes llevan más años o llevamos más años en el sindicalismo, demos el lugar a quienes naturalmente tienen que también hacer su camino, en este caso por una federación nacional y con una fuerte historia en lo local, ¿no? La mayoría son secretarios, secretarias generales o han sido secretarios, secretarios generales de nuestras asociaciones de base. Así que, la verdad, en este contexto, un desafío muy grande, pero creo que a la vez con buenas perspectivas desde el trabajo gremial. Francisca, además este contexto que dice, ¿no? Un ataque realmente muy fuerte hacia todos los trabajadores y las trabajadoras, pero en particular hacia, podríamos decir, los trabajadores de las universidades, los que hacemos ciencia. Es un tiempo muy particular. Sí, sí, la verdad que no ha cesado el ataque a la universidad, más allá de que ahora el presidente Milei no lo verbalice como el año pasado, ¿no? El año pasado era un ataque frontal hacia la universidad, este año no lo es tanto, pero la realidad es que se ha agravado la situación en las universidades y fundamentalmente para los y las trabajadoras, tanto docentes como no docentes, y como vos decís, con un daño muy grande, no solamente en el aspecto de las condiciones de trabajo y el salario para quienes hacen de la docencia su tarea, sino además para quienes investigan, para quienes hacen extensión, vinculación, que son otro de los pilares fundamentales de nuestra universidad y que por falta de presupuesto se ve directamente afectado. Digo, la investigación es el 60% de la investigación de nuestro país, se hace en las universidades y eso, por supuesto, es un insumo fundamental para el crecimiento del país. Y bueno, eso es lo que se afecta hoy en el bolsillo del trabajador, de la trabajadora, pero también con una consecuencia muy grave para la universidad. Ujú. Otro de los temas, Francisca, fuertes vinculado con esto es un proceso que ya viene dándose especialmente en el área de investigación y de los investigadores jóvenes, pero imagino que también en la docencia, que es la migración, es decir, gente que se va de sus cargos en la universidad y gente que se va incluso hasta del país. ¿Cuál es el panorama que se ve en este sentido desde Conado Histórica? Sí, vamos recibiendo, hoy me preguntaban si no teníamos hecho algún mapeo. La verdad que es muy difícil poder hacer un mapeo en el contexto de las 60 universidades, Claro. las particularidades de cada universidad, pero vamos recibiendo distintas noticias, sobre todo de parte de las autoridades, ¿no? Que son quienes manifiestan sus preocupaciones frente a, por ejemplo, en el Instituto Balseiro, la renuncia de 50 docentes. Y Sí, 50 docentes en el Instituto Balseiro claro. es un porcentaje importantísimo, porque obviamente no es una unidad académica como pueden ser otras, como ingenierías o algunas otras unidades académicas. Y lo que Claro. vemos por las distintas manifestaciones o que nos hacen llegar, esta migración se da sobre todo en aquellas carreras
que están vinculadas con las tecnologías, con la informática, con las ingenierías, digo, esto de mejores salarios en empresas privadas o en el exterior, digo que eso es que lamentablemente lo que estamos viendo también es las migraciones hacia el exterior de nuestro país, formados en la universidad, con una formación más que excelente, no solo desde el punto de vista, digo, de su formación mientras transitaron las aulas de la universidad, sino su formación académica, ya como docentes, investigadores. Eso todo es inversión, aunque algunos lo ven como un gasto, todo eso es inversión que se hace con la nuestra, ¿no? Que se hace con nuestros impuestos y que la universidad devuelve al territorio. O sea, no es un saber que queda encerrado entre cuatro paredes, es un saber que vuelve al territorio, que vuelve al municipio, que vuelve a la provincia, y eso es lo que lamentablemente se está viendo afectado hoy con esta migración de trabajadores docentes de las universidades. Francisca, ¿y qué pasa con la organización de los y las trabajadoras en este caso? Porque también decimos, nos encuentra en un momento muy complejo y hay como grandes desafíos para las organizaciones sindicales. ¿Cómo lo están atravesando desde la CONADO histórica y también en esa multigremial, intersindical que intersindical, sí, el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Sí, es una situación compleja, sobre todo por el gobierno también va buscando distintas estrategias para poder quebrarnos, dividirnos, conversaciones conversaciones y convocatorias, por ejemplo, al sector no docente y no convocatorias al sector docente, una discriminación más que evidente de incluso querer dividir este frente sindical, que la verdad cada federación tiene su particularidad y tiene su autonomía, pero tenemos un objetivo claro en común, que es la defensa de la universidad. Y en eso es inquebrantable la unidad nuestra dentro del Frente Sindical. Porque lo salarial es cierto que históricamente hemos negociado de manera diferenciada docentes y no docentes. Este gobierno es el que nos ha obligado a sentarnos en algún momento en conjunto. Digo, lo profundo que es la defensa de la universidad pública es lo que la mantiene la unidad de este frente, creo que también lo que nuestras afiliadas y nuestros afiliados nos están pidiendo, que las acciones que llevemos adelante sean en unidad, si no es con el total de las federaciones, por lo menos con la otra federación que tiene la mayoría de la afiliación dentro de los docentes, que es la CONADU. Digo, empezar por esa unidad menor, pero llegar a una unidad mucho más amplia, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas de acción referidas a nuestro salario. Pero en lo que tiene que ver con la defensa de la universidad, eso sí que no hay manera de no salir en conjunto, y por supuesto que las otras acciones también las hacemos juntos, ¿no? Digo, más allá de las características que algunos hagamos paros y otros no, las jornadas de lucha son en común y las llevamos adelante así en cada universidad. Continuando un poco con el planteo que hacía Alicia recién en relación a la unidad, se está hablando, lo hemos escuchado por lo menos en un par de personas que están mencionando volver a usar la herramienta de la marcha federal, una herramienta que en su momento fue contundente y con la que algo se logró, digamos, aunque a este gobierno no hay que creerle ningún pacto ni siquiera firmado, ¿no? Pero más allá de eso, se está pensando en reeditar la marcha federal universitaria. Esto ya sería el mes que viene o dentro de meses. El mes de mayo, sí, mayo o junio. Se ha puesto como fecha mayo, como para tener un horizonte de hacia dónde caminar. La construcción de una marcha como fue la del 23 de abril no es fácil, digo, nos llevó varios meses llegar a esa conjunción. Es una marcha que debe realizarse con todos los sectores, con un frente mucho más amplio, que es con estudiantes, que es con las autoridades, y creo fundamentalmente con la sociedad en su conjunto, que fue la que el año pasado nos dio el apoyo importantísimo
tanto en la marcha de abril como en la de octubre. Entonces, con ese horizonte empezar a trabajar una movilización nacional, porque creo que en este contexto de invisibilidad al que nos lleva el gobierno, pero que nos sigue atacando desde lo secreto, desde abajo, silenciosamente, los ataques siguen a la universidad con la falta de presupuesto, con los salarios tan deteriorados, hay que poner en evidencia que la universidad sigue estando en problemas, que el presupuesto no alcanza, que los salarios están por el piso, que nuestros y nuestras estudiantes tienen serios problemas para llegar a la universidad, y cuando llegan a la universidad se encuentran con becas que realmente han sido golpeadas también por el ajuste, y la universidad sin presupuesto, que por ahí no puede salir a sostener las becas de comedor, las becas de transporte, bueno, todo lo que desde bienestar de las distintas universidades se sostienen para que nuestros y nuestras estudiantes se puedan mantener dentro de la universidad. Así que con ese horizonte es que empezaremos a trabajar una nueva marcha en el mes de mayo. Y en ese horizonte estamos ahora en una jornada de paro, digamos, ¿no? ¿Cómo monitorean ustedes qué está pasando en las universidades con esta medida de fuerza? Estamos viendo que, como siempre, las medidas de fuerza no son homogéneas, pero hay un gran acompañamiento a la medida. El día de ayer se llevaron adelante multiplicidad de acciones en las universidades. Hemos registrado altísimos porcentajes en la mayoría de las universidades en las que Conado Histórica tiene sus acciones de base, y hoy la jornada de paro se está llevando adelante también con mucho éxito. Así que eso lo que nos muestra es el cansancio y el enojo que hay en la docencia, y también hasta cierto punto una cuestión de desorientación, ¿no? De estar buscando por dónde canalizar y por dónde, esto que decía recién Miguel, ¿no? Con un gobierno que no nos escucha, esto de, bueno, empecemos a buscar estrategias más allá del paro, que es la herramienta que tenemos como sindicatos y como trabajadores, empezar a buscar creatividad, que es lo que nos piden, bueno, de qué manera podemos llevar adelante acciones de concientización, visibilización, de manera creativa, si se quiere. Así que bueno, en esa tarea también nos encontramos ahora. Porque además, perdón, pensaba en esta disyuntiva, ¿no? A veces de la necesidad de sostener abierta la universidad, con lo que eso implica, y a la vez también sostener un plan de lucha. Sí, es un desafío muy grande, claro, porque en este contexto, hace 2 semanas creo que estuve en la Universidad de Misiones, 2 o 3 semanas, ya he perdido el rumbo de las fechas. Y fue muy bueno encontrarnos con docentes y escuchar lo que tenían para comentar. Y creo que el denominador común, y que también se escucha en otros lugares, es la preocupación de cómo sostenemos a nuestros estudiantes adentro de la universidad, y a la vez sostener el plan de lucha, que el paro a veces es la herramienta más sencilla, ¿no? Porque uno dice, bueno, hago el paro, y cuando le sumamos a ese paro que hay que hacer clases públicas, que tenemos acciones de visibilización, hay que poner el cuerpo. Y cuando decimos, bueno, vamos a acciones de visibilización, es todo poniendo el cuerpo. Entonces hay un cansancio también producto de la situación, que entendemos que debemos trabajar fuertemente con docentes y estudiantes, que las acciones deben ser en común para, de alguna manera, tomar fortaleza juntos, ¿no? En conjunto, y en esto de ir trabajando hacia mayo una marcha. Entonces, creo que ahí es donde la creatividad nuestra va a tener que estar en eso, en poder realizar acciones conjuntas con nuestros y nuestras estudiantes, en este sostenimiento de la universidad abierta, pero también decimos que la universidad abierta no puede ser a cualquier precio. Bien. No puede ser a costa de salarios de hambre,
de condiciones de trabajo cada vez más delicadas y graves. Así que bueno, hay que hacer una combinación entre las medidas de fuerza y otros tipos de acción. Aquí un oyente nos aporta una consulta también, porque aparentemente ha habido, y no es la primera vez, amenazas de descuento a nivel nacional, ¿no? Bueno, ¿qué se sabe de eso? Eso depende de cada una de las universidades. No puede, ni el Ministerio de Educación, o sea, la Secretaría de Educación, perdón, el ex ministerio, ni la Subsecretaría de Políticas Universitarias puede descontar los salarios de la docencia universitaria por universitaria. Porque en ese sentido la autonomía y la administración de la universidad la tiene el rectorado y los consejos superiores. Por lo tanto, son decisiones políticas de cada una de las universidades el descuento o no de los días de paro. ¿Puede haber presiones de la Subsecretaría de Políticas Universitarias? Sí. ¿Puede haber presiones de la Secretaría de Educación? No lo dudo. Del Ministerio de Capital Humano. Pero más allá de las presiones, no pueden descontar directamente ningún funcionario del gobierno nacional. Tiene que ser es una decisión política de cada una de las universidades, de los rectorados de las universidades. Perfecto. Francisca, bueno, como siempre, un placer poder charlar, circunstancias muy complejas. No parece el horizonte cercano que vayamos a tener algún alivio de esto, ¿no? Pero bueno, seguiremos conversando sobre esta situación que nos ha tocado vivir, que nos toca vivir de algún modo, ¿no? Sí, la verdad que el horizonte cada vez más oscuro frente a la firma del nuevo acuerdo con el fondo, digo. Claro. Eso también no lo podemos dejar de mirar en este contexto. Y especial atención con los regímenes jubilatorios nuestros de universitarios y preuniversitarios. Por lo tanto, se va complejizando cada vez más. Por eso creo que es importante la charla constante con nuestras y nuestros docentes, porque esto nos lleva realmente a una situación de conflicto que se va a agravar, no sé si hacia el final de este cuatrimestre, pero en el inicio del otro seguramente va a estar mucho más grave la situación. Así que nada, agradecerles por el contacto y bueno, a disposición para cuando lo requieran y un saludo a la audiencia.